Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo. Sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Hasta el 30. Buenas noches, queridos hermanos de Radio Claret, del Santuario Nacional y todos los que nos estén viendo. Estamos muy agradecidos con su presencia y esperando siempre sus indicaciones cuando gusten hacerlas. Tenemos aquí al padre Rodolfo Morales con nosotros, Angie. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Angie? Y Orlando. Buenas noches, gracias. Estamos con todo gusto y placer y alegría de poder compartir con ustedes la palabra en tu casa. Entonces los invitamos a hacer una oración inicial para que concordemos con el Espíritu Santo y Él nos ayude a hacer esta reflexión del día del domingo que se aproxima. Espíritu que aletea sobre las aguas, calma en nosotros las disonancias, los flujos inquietos, el rumor de las palabras, los torbellinos de vanidad, y haz surgir en el silencio la palabra que nos recrea. Espíritu que en un suspiro susurras en nuestro espíritu el nombre del Padre, ven a reunir todos nuestros deseos. Hazlos crecer en un haz de luz que sea la respuesta a tu luz. La palabra del nuevo día, Espíritu de Dios, savia de amor del árbol inmenso sobre el que nos injertamos. Que todos nuestros hermanos nos acompañen como un don en el gran cuerpo donde madura la palabra de comunión. Vamos a compartir la palabra de hoy que se encuentra en San Juan 9, todo el texto que se refiere a la curación de un ciego de nacimiento. Empezamos. Al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús contestó: Ni él pecó ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto pidiendo limosna comentaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él. Otros decían: no es, sino que se le parece. Él respondía:
soy yo. Así que le preguntaron, ¿cómo pues se te abrieron los ojos? Contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Le preguntaron, ¿dónde está él? Responde, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Les respondió, me aplicó barro a los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos le dijeron, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no observa el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? Contestó, que es profeta. Los judíos no terminaban de creer que había sido ciego y había recobrado la vista. Así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron sus padres, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien los confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres que tenía edad y que le preguntaran a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que aquel es un pecador. Les contestó, si es un pecador no lo sé. De una cosa estoy seguro, que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo, ¿cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya lo he dicho y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Lo insultaron diciendo, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a ese, no sabemos de dónde viene. Les respondió, eso es lo extraño, que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Palabra del Señor. Continuamos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron, ¿tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, es el que está hablando contigo. Respondió, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo, he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean y los que vean queden ciegos. Algunos fariseos que se encontraban con él preguntaron, ¿y nosotros estamos ciegos? Les respondió Jesús, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Gracias, Padre. Gracias, Angie y Orlando, por la lectura de este hermoso evangelio de este domingo próximo, que estaba también dándome cuenta, Padre, que es el domingo de la alegría. Sí, ¿verdad? Cuarto domingo.
Bueno, nosotros aquí en este momento vamos a estar a la escucha de esta palabra en nuestro corazón, a ver qué nos hace resonar, y vamos a poner atención, y en la medida que el Espíritu Santo nos va anunciando ese resonar en nuestro corazón, podemos ir participando y poniendo nuestras notas en la pantalla, y aquí nosotros vamos también a empezar a hacerlo. Según esta lectura en un principio, el ciego de nacimiento no pide ayuda para que a él se le quite la ceguera, ¿verdad? El Señor dispone sanarlo. El Señor dispone que él termine con ese padecer que tiene físico desde que nació. Pero él en realidad no tiene ningún interés. En todo caso, él vive un dilema en su vida porque ha sido fuertemente señalado, es famoso en su época y en su lugar, pero no es una fama bienvenida, sino una fama donde a él se le da como pecador por estar enfermo. Entonces él sufre las consecuencias de este estigma y no tiene interés. Lo que hoy en día posiblemente llamaríamos, está viviendo su tristeza, su desolación solo. Pero en el texto nos dice que muchos de estos sufrimientos se manifiestan para las obras de Dios. ¿Podríamos compartir lo que entendemos en él? ¿Qué nos dice el Señor a través de este versículo 3? Bueno, para mí siento que es dejar nuestra vida en su voluntad, que confiemos en el proceso, aunque a veces cueste. Dios sabrá la manera en cómo se va a manifestar en nuestra vida y nos queda a nosotros permanecer tranquilos, pacientes. Sí, entonces esa manifestación de Dios que en este momento se está dando en el Hijo, ¿verdad? Es la manifestación que se está dando en Jesucristo para demostrar a lo que vino Jesús en esta vida. Padre. Esta preguntita que usted hace, ¿cómo podemos entender que esta curación se realiza para que se muestre la obra de Dios en él? Se conecta con la pregunta previa que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Y es que era muy extendida la mentalidad en aquella época y de siglos para atrás, de que cuando una persona, por ejemplo, padecía de ceguera o de lepra, normalmente se entendía como un castigo de Dios, o bien de sus padres o bien de la persona misma. Y Jesús viene a quitar esta mentalidad. Jesús viene a decir, esto no se puede seguir entendiendo. Dios no es un Dios castigador. Dios no es que, bueno, tú pecas, entonces ahora a ti te cae esta condena, o a tus hijos, sino a ti le cae a tus hijos, por haber sido tú un pecador, a tu hijo va a nacer ciego, o tu hijo va a nacer no sé cómo. Sería como una imagen de Dios, o era una imagen de Dios muy, muy negativa. Entonces Jesús, que viene a revelarnos el verdadero rostro de Dios, dice, no, aquí nació porque así fue su configuración genética o lo que sea, pero no es por pecado ni de él ni de sus padres. En todo caso, para que vean cuál es la verdadera obra de Dios, este hombre va a recuperar su vista, con lo cual Jesús está mostrando una novedad, un rostro diferente de Dios que cuando puede tiende la mano y socorre a las personas. En este caso, la persona socorrida es este ciego de nacimiento, que seguramente pasaba una situación dura,
Ayer mientras preparábamos esta lección, ¿no? Yo decía que yo trataba de imaginarme cómo es ser ciego. No sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado o planteado, pues ha de ser terrible, ¿no? Sí, claro. Ha de ser terrible porque implica limitación para moverte porque no ves. Algunos medio aprenden a ir con un bastoncito, pero siempre va a ser de una manera muy limitada. No puedes gozar de lo que gozamos viendo desde un paisaje, el cielo, la vegetación, los rostros de las personas, los colores. Así es. Cuánta cosa de la que se pierde una persona ciega. Pero justamente este ciego va a recibir ese don de Dios de recuperar la vista. Y qué interesante es que las personas hicieran esa pregunta, si no sé hasta qué punto consideraban tan importante, si era más importante verlo a él invidente o era más importante buscar un culpable por la situación que él pasaba. En todo caso, si encontraban al culpable no iban a encontrar la solución. Entonces, es bien interesante la preocupación que se presenta en este texto por una culpabilidad, ¿verdad? Sí, y además de eso, también creo que es importante el poder entender o el poder ver que ellos no lo estaban viendo, porque era una persona marginada, era una persona que estaba en las calles pidiendo limosna, y Jesús lo encuentra, lo ve realmente, le pone la atención a él y le da esa esperanza, porque yo me pongo a pensar que nosotros todavía han pasado tantos años y seguimos a veces buscando culpables en situaciones en donde deberíamos enfocar nuestra atención en cosas completamente distintas y también pues la manera de pensar, porque todos pensaban de esta manera y ahora cuando las personas tienen un niño con una discapacidad o algo, se habla de que es un angelito, de que es algo que Dios te mandó para que uno se fortalezca. O sea, se ha ido tratando de alguna manera u otra de cambiar esta disposición mental, no sé ni siquiera cómo mencionarlo, de que en realidad no es algo negativo, ¿no? Y que, porque la gente siempre hablaba en aquel entonces de ese Dios de una manera punitiva y ahora lo vemos como misericordioso, que es lo que es. Sí. Pero cómo va cambiando, ¿no? Toda esa percepción. Pero lo interesante también en este caso es que hablamos sobre que el Señor le está cambiando esa situación a él en este momento y las personas, volvemos a decir, hacen una pregunta, pero lo interesante es lo que continúa, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Entonces no entendían de qué se estaba hablando, si había una curación, si había una pregunta a una cultura de ese momento y al mismo tiempo se hablaba de una luz que el Señor anunciaba con respecto a él. Y él señala en comparación la noche y el día, y él dice: bueno, en el día estoy yo, en la noche están las penumbrias, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el caso en que el Señor está visualizando toda la población y cada uno con una manera diferente de pensar, como nos sucedía hoy en día? Lo interesante es que nosotros ahora desarrollamos el aspecto cultural de esta época para luego hacer un tipo de comparación y nosotros recoger esos frutos. Entonces, seguimos en esta situación de culpabilidad. Cuando encontramos personas enfermas, o la misma persona está enferma, o su familiar sufre por la enfermedad de ese familiar, no es la primera vez que yo he escuchado que estoy enojada con Dios y le echo la culpa a Dios por esa enfermedad. Entonces, como que es importante que nosotros lleguemos a entender el punto de vista misericordioso y de amor de Dios hacia nosotros y que lo separemos de esas situaciones de sufrimiento y de carencia de la humanidad, porque es donde nosotros vamos a rehacernos y a fortalecernos. Si alguien quiere extenderse en este tema, por favor. Bueno, yo creo que es como ese cambio de perspectiva, de mentalidad.
Y como usted lo menciona, a veces nos quedamos en la culpa, en ese que hice mal. Y a veces ese momento, así como San Pablo, nos tocamos fondo. Y tal vez esa situación adversa que vivimos es la que nos permite a nosotros abrir los ojos, valga la redundancia con lo que estamos viendo en el tema, y poder, a raíz de esa situación, encontrarme con Jesús. Y encontrar esa pregunta dentro de mí que ya no será por qué pasó, sino para qué pasó. Y poder yo entonces empezar a vivir de una manera, con una perspectiva mucho más de la misericordia de Dios. Sí, dice que Dios abre los ojos y te abre los oídos para escuchar, los ojos para ver, y el corazón para poder sentirlo a Él dentro de nosotros. Pero el corazón reúne muchas otras condiciones en la vida del ser humano, como son que es el que recoge todo lo que vemos en el exterior, ¿verdad? Entonces en el exterior empezamos a ver cosas alegres, el corazón se siente alegre, cosas tristes, el corazón se siente triste. Entonces ese corazón luego se lo entregamos a Dios, ¿verdad? Puede ser un corazón adolorido, puede ser un corazón alegre y con agradecimiento, ¿verdad? Entonces ese corazón desde el tiempo de Jesús viene teniendo grandes repercusiones dentro de la historia con Dios y nuestra relación con Él. Destaco la importancia de que nosotros, como seres humanos que somos y que vivimos una rutina de la que no escapamos del sufrimiento, de la muerte, el dolor y la enfermedad, nosotros tenemos que llegar a esas respuestas que son casi que existenciales para poder superar todos estos acontecimientos que se dan en el día a día y que se nos da a todos, porque nadie escapa de esta verdad. ¿Padre? No, siga. Entonces, bueno, el tema es, y la pregunta es, cuando encontramos estos altos y bajos de la vida y nosotros vamos buscando responsabilidades en los demás, también debemos de buscarla dentro de nosotros, porque al menos si pudiéramos hablar en un momento sobre el aspecto ambiental y los cambios climáticos, posiblemente yo haya puesto mi grano de arena para que haya un cambio climático. Entonces, si las personas, como hemos venido resolviendo nuestros problemas de civilización, siguiéramos en este tema de ir siendo creativos y cuidar el mundo para sí mismo cuidar a nuestros hermanos, si tuviéramos esa responsabilidad, ¿verdad?, de buscar culpables y encontrar tal vez culpables dentro de nosotros mismos, tendríamos una visión más amplia y más universal. Y es que es muy fácil siempre señalar, ¿no?, y buscar el culpable. Y a la gente le gusta mucho culpar a Dios de las cosas, como usted bien lo decía, porque es mucho más fácil. O sea, lo imaginan como una persona, él no está aquí, lo que sea, pero tiene la culpa porque... Pero cuando yo encuentro ese momento de culpa, también creo una autoconmiseración y me quedo como que pobrecito yo enfermo, pobrecito yo malo, pobrecito yo me pasan todas las cosas negativas y no me responsabilizo de mis actos. Entonces, dentro de estas situaciones negativas o de enfermedad o todo esto, cuando yo busco la responsabilidad, puedo buscar esa cura en el Señor, ¿no? De escuchar su palabra, de orar, de estar frente a Él. Eso forma parte de la responsabilidad, pero lastimosamente, desde aquel entonces la gente no se quiere responsabilizar, ni de ellos ni de los otros, ¿no? Y se va creando como un círculo vicioso a través de estas situaciones de dolor o de penumbra o de enfermedad. Anoche casualmente tocábamos el tema de los inmigrantes y se nos hacía reflexionar hasta qué punto nosotros podíamos sentirnos responsables. Yo lo voy a decir con esas palabras porque es lo que siento, de esa situación casi que miserable de estas personas, ¿verdad? Entonces nos hacían reflexionar hasta qué punto nosotros podíamos cooperar ante este dolor y que también nos atañe, ¿verdad? En realidad una frontera no está lejos de nuestra casa y es nuestro país
y estamos viendo en el paso este tipo de necesidades tan grandes en mujeres, niños y hombres. Aquí los claretianos tienen una obra misionera bastante aplaudible, si se pudiera decir de esa manera, porque verdaderamente se han preocupado de subsanar este dolor. Y si no se pudiera hacer de una forma más grande, pues no hay culpabilidad, pero sí se va haciendo aquel granito de arena en el camino para ir ayudando al más necesitado, que es lo que Cristo y nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad. Esa obra, Padre, está en el Darién, ¿verdad? Bueno, sí, en Darién se ha acompañado en algunos momentos, aunque no es una posición fija, el acompañamiento a migrantes. Sabemos que por Darién están pasando gente de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, e incluso de otras regiones del mundo, hasta de África pasan por allí. Y ha habido momentos en que se ha agudizado el problema y no siempre hemos podido, porque normalmente Senafront y la ONU son los que han intentado manejar el asunto, ¿no? Entonces no es que dejen como mucho espacio a otras instituciones. Ha habido momentos en que se han visto desbordados y no han podido con todo, entonces es cuando han permitido que la Iglesia como institución también meta un poquito el hombro. También aquí en la ciudad hay un hogar donde se acompaña a migrantes, el Hogar Luisa, y allí los claretianos, especialmente el Padre Julio, es el que más se hace presente de parte de la comunidad para poder acompañar y dar alguna orientacioncita para estas personas que realmente lo necesitan mucho. Y yo, hablando un poco de ese tema, pues a veces también solo pensamos como en los migrantes que están en estas situaciones difíciles, pero hay otras personas que aquí en la parroquia están solas, siendo migrantes, porque no tienen familia, no tienen con quién compartir. Y también pues es un trabajo muy bonito el poder compartir entre todos, ¿no? Y al final pues somos una comunidad, compartimos, pero que a través de la palabra nos unimos también, ¿no? Y acompañamos y queremos, porque a través de la palabra también uno quiere al otro. Sí. El recibimiento dentro de la comunidad de nosotros acá en el santuario, esa es una responsabilidad ya creada, porque el recibimiento amistoso, amoroso, carismático que uno pueda tener con estas personas, en ello va a influir a la larga hasta en su fe, y van a volver a recobrar una fe y decir, el cristiano puede amarme, puede aceptarme en la condición que en este momento me encuentro. Y viéndolo un poquito, y aquí como para meter un comercial de la catequesis, vemos eso con los jóvenes, sí. Porque a veces los jóvenes son minoría, eso hay que aceptarlo, y los jóvenes llegan tal vez a veces sin expectativas, porque algunos los obligaron los papás, porque es lo que había que hacer, porque necesitas el sacramento. Hay otros que realmente vienen interesados, hay otros que tienen como que no sé qué voy a ver aquí. Pero también el abrirle las puertas, el hacer el acompañamiento, el estar presente, el involucrarnos en todas estas cosas, nos hace poner esa vista como mucho más aguda sobre ellos y poder decirles, no importa que tú no querías estar aquí, no importa que tú a veces no vienes con un buen humor, Jesús está aquí contigo, el Espíritu llega, el Espíritu está, y tienes como obligación, tal vez no tanto, pero sería bueno que tú lo busques, porque Él está ahí, o sea, tienes que acercarte. Y yo creo que es un poco esto, ¿no? Y al final pasa como ese ciego que él decía, bueno, yo no sé ustedes pues, pero yo sí creo. Y pasa igual con los chicos, a veces la gente piensa, ellos son jóvenes, no pasa nada, pero dentro de ellos en verdad se están generando procesos muy bonitos. Claro. Y los vemos después aquí en la parroquia, en los grupos y en las cosas. Los resultados. Exacto. Bueno, y este comercial de Angie con respecto a la catequesis es porque aquí vemos 3 catequistas, Orlando, Angie y yo, que con mucho gusto estamos aquí en este tema de la catequesis de confirmación. Entonces seguimos con la palabra del Señor. Él continúa en un diálogo de ayuda y al mismo tiempo de instrucción hacia personas que no quieren abrirse a la bondad de Dios, ¿verdad?
Entonces, ellos se dan a la tarea de averiguar quiénes son los padres de este ciego para ver si era cierto que había sido ciego toda la vida, porque supongo que como en tiempos de hoy, pues habrán personas que se pueden inclinar en una esquina a pedir y tal vez no tienen ninguna lesión física, ¿verdad? Entonces dirían, bueno, vamos a averiguar si es cierto, porque a la larga no es ni tan cierto que sea ciego. Entonces llaman a los padres, pero hay aquí una situación de reprimenda para el que quiera confesar una fe, ¿verdad? Porque aquí lo que está sacando, se exalta también es la fe que vamos a depositar todos en toda esta circunstancia que se da con el ciego de nacimiento. Y para eso, entonces, ellos le preguntaron al ciego, ¿y qué dices de él? Y él responde que él es un profeta, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención esto porque como hijo, si le están preguntando algo a tus papás, tú pensarías que tus papás van a decir y te van a defender pero como ellos hacen eso, entonces y a diferencia de los otros alrededor, él no buscó culpables y él no dijo, ustedes tienen que estar conmigo, ustedes tienen que, él simplemente empezó a decir, bueno, hay que darle gloria a Dios, no sé qué, ellos le decían, dar gloria a Dios pero él se mantuvo firme en lo que él pensaba y no pensó, mis papás no me quieren, no están de mi lado, tienen miedo. O sea, él no se quedó en esos detalles, sino que él siguió diciendo hasta el fin lo que él consideraba, a diferencia de los otros buscando pecadores, buscando quién era, buscando... Y eso para mí fue algo pues bien interesante. Sí, y también hay una parte interesante que esto yo lo voy viendo como que se va dando en un proceso. No fue que le dio la vista y todo sucedió, sino que esto fue en un proceso en el tiempo. Se fue dando poco a poco esa cercanía con Jesús. A mí me gusta recalcar también el tema ese de que los judíos fueron incapaces de abrirse a la verdad. Siento que también es como un llamado a ser un poco más humildes, a agachar un poco el lomo, como dicen por ahí, y también a veces acoger eso que no entendemos, porque obviamente la gracia de Dios trasciende nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, y poder ser capaces de abrirse a esa realidad que está ahí, está en Jesús. Y como decía también el padre ayer, Julio, anoche en la lección, que aquí como un tipo de chiste, no chiste, sino como una jocosidad, ¿no? De esa respuesta un poco desafiante que le da el ciego, bueno, el sanado ya, porque sabe las intenciones con las que venían los judíos a tratar de enredarlo a él un poco y ver cómo caía según ellos, pero sin saber que él estaba firme pues en lo que había pasado, en los hechos, en ese milagro. Así es. Esa respuesta fue bien panameña. O sea, yo de verdad, porque es que nosotros somos como muy retadores, ¿no? Y el padre lo dirá porque como panameño sabe que así a veces somos, ¿no? Sí. Podemos saber, Jesús, si habrán algunos anuncios de las personas que quieren participar con nosotros. Aquí tenemos un saludo de Alberto Rodolfo Sierra Luis. Dios nos habla con palabras sencillas. Gracias. Jessica nos dice, buenas noches, saludos. Buenas noches, Jessica. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces seguimos escudriñando la palabra del Señor. Y en este momento nosotros nos vamos a dirigir a nuestra gente que están en sus casas y queremos saber qué les estimula del texto, qué es lo que les llama la atención, qué los hace reflexionar, qué interpela en su corazón, qué palabra, qué texto, qué versículo, qué parte de toda esta situación que se da tan viva, porque es un texto, sí, ciertamente largo, pero extremadamente rico, con mucha herencia espiritual.
podríamos hablar sobre una ceguera espiritual ahora que he mencionado la parte espiritual en este texto. Sí, yo creo que podemos hablar de ello, pero a lo mejor antes hacemos alguna breve pausa musical, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Por la eternidad, a la sombra de tu majestad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Presencia que no tiene descanso. Hola, aquí estamos de nuevo con ustedes. Veamos mensajes.
Tenemos un mensaje del Padre Julio que dice: hay muchas formas de estar ciegos. El joven aprende a ver desde la fe para mirar más profundo. Gracias, Padre. Y también nos comenta el Padre Julio: a veces decimos, yo no tengo nada que ver con eso, pero es no querer ver al hermano ni a Dios en el otro. Así es, Padre. Gracias. Somos ciegos a las realidades a nuestro alrededor y en ocasiones no somos capaces de ver nuestras propias cegueras. Gracias, Larisa, por tu cooperación. Bueno, entonces la pregunta que nos hacíamos era si podemos ver la ceguera espiritual en todo este texto. Una ceguera espiritual que nos hace perder de vista a Dios. Antes expresaba yo lo tremendo y lo duro que me parece ser una persona ciega físicamente hablando, pero si lo pasamos al ámbito espiritual, seguramente la ceguera espiritual es mucho más terrible todavía, porque a lo mejor somos capaces de ver con los ojos, pero no somos capaces de ver en profundidad, no somos capaces de ver a las personas viven como invisibilizadas para nosotros, no somos capaces de ver a Dios en nuestra vida, y que de hecho es lo que Jesús les dice en la parte última. Si ustedes dijeran que son ciegos, pues eso les justificaría, pero como dicen que ven, como quien dice, ustedes si de algo padecen es de ceguera espiritual, de no ser capaces de ver la obra que Dios está haciendo. Y cuando no eres capaz de ver la obra de Dios, no eres capaz de ver a las personas en su justa dimensión, no eres capaz de ver un hermano en quien es hermano, sino a lo mejor terminas viendo un rival o un enemigo, un competidor. Cuando eres ciego espiritual, no te das cuenta de que hay personas necesitadas, no te das cuenta que hay personas con hambre o que hay personas que son migrantes. Esa ceguera espiritual está muy extendida, lastimosamente. Si no sé qué porcentaje de la población sea ciega fisiológicamente hablando, pero seguro que el número es pequeñito si lo comparamos con la cantidad de ciegos espirituales que puede haber o que podemos estar allí. Yo no estoy excluido del todo de tener también, por lo menos a ráfagas, esa ceguera espiritual de no saber ver la obra de Dios. Por cierto, quisiera añadir algo más en relación a cómo Jesús empieza a sanar a este ciego. Parece un poco raro el gesto de mezclar saliva con tierra, y así es como hace el barro. El barro, pues sí, puede aludir al barro primigenio del que fuimos creados, con lo cual se podría estar indicando aquí está habiendo una nueva creación. Pero yo le veo más fuerza todavía a la saliva, que es un símbolo. En realidad lo que el evangelista está indicando es la acción de la palabra. La saliva expresa la palabra de Jesús es la que tiene fuerza para devolver la vista. De hecho, en el texto aparece en 4 ocasiones ese barro, que es la mezcla de la tierra con la saliva, con la palabra de Jesús, la que está actuando o la que actuó en el ciego. En los versículos 6, 11, 14, 15, ahí se hace esa alusión a ese barro, a esa palabra de Jesús, que es la que está devolviéndole la mirada a aquel hombre, que luego ya veremos que también le va a dar una vista espiritual. En un primer momento le hace recobrar la vista fisiológica, pero más adelante, cuando este hombre descubre que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo del Hombre, y lo confiesa
y se postra ante él. Allí Jesús le da no solo la vista física, sino también le hace ver desde el corazón, le hace recuperar esa vista espiritual. Con razón dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Jesús quiere que todos veamos con nuestros ojos, pero sobre todo quiere que veamos también con el corazón, que viene a ser como el equivalente de la mirada espiritual. Qué lindo, Padre. Muchísimas gracias. Estaría como en ese tema que usted nos ha tocado espiritualmente, podemos definir que nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar nuestra fe. Hoy en día, por las situaciones diversas que se viven en el mundo, el progreso tecnológico y otras fuentes que se vienen, otras alternativas que se vienen dando que antes no existían, hay una verdadera responsabilidad y tiene que haber una disposición extra para cuidar nuestra fe. ¿Les parece? Yo sí creo que con eso que comenta, ¿no? De la tecnología y de todas estas cosas, trayéndolo tal vez como a la parte un poco más moderna, esas cosas nos impiden o nos hacen tener ceguera espiritual, ¿no? Claro. Porque, como lo decía el padre, realmente yo tampoco sé cuántas personas con ceguera hay en Panamá, pero una persona que no puede ver tiene herramientas para ayudarse. Y puede tener, no sé, todas las herramientas que se utilizan. Ahora hay mucha tecnología dispuesta para este tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando uno tiene esta ceguera espiritual y en las redes bombardean tanto con tantas cosas y te dicen por qué no ser católico, mensajes, hace no mucho tiempo vi alguno que decía: mi abuela se está muriendo y me voy a bautizar para que ella sea feliz, pero yo no creo en eso, así decía. Y yo decía, wow, o sea, qué cosa tan triste. Y la gente empezaba a comentar, porque en internet pues todo el mundo comenta, y ella decía que no quería ni conocer ni saber por qué, ella solo estaba parada de blanco ahí. Entonces yo decía, qué triste, o sea, ni siquiera das ese espacio para conocer, como Orlando decía hace un momento, te cierras a lo que no conoces, y en realidad Dios te toca de maneras tan diversas que es como si te llenas mucho de todas esas cosas que tiene el ambiente, la gente, y es muy fácil en los trabajos, en la escuela, gente que no cree en Dios. No hay gente. Hoy en día es tan dispersa la mentalidad, que es cuando vemos que han dejado de creer en Dios. El otro día escuchaba al Papa Francisco hacer un tipo de comparación entre un mal cristiano y un buen ateo. Y entonces le preguntaban a él que a dónde ponía la balanza. Entonces él decía que entre un mal cristiano y un buen ateo casi que podría asegurar que sería mejor un buen ateo porque estaba haciendo obras buenas, ¿verdad? Entonces ese criterio de defender nuestra fe hoy en día es fuerte. Es fuerte. Sí. Mira, que dando seguimiento a lo que dice el padre Rodolfo de lo difícil que debe ser la ceguera, ¿no? Y perderse de ese deleite que tenemos con la naturaleza, con estas cosas de las personas. Y también así pensamos en la parte de la ceguera espiritual, cómo nos perdemos también todas esas gracias y virtudes que Dios nos regala a alojar en nuestro corazón, pero a veces no lo aceptamos simplemente. Entonces eso me hace pensar en algo que dijeron anoche también, de que si somos ciegos para ver a Dios, ¿cómo seré capaz de ver a Dios en el prójimo? Y creo que eso es parte también del compromiso de cada uno de cuidar la fe. Así es. Y de mantener su propia fe también, ¿no? Adelante. Y aquí comparto también algo muy breve, porque yo sé que no es un programa de catequesis para catequistas o tal, pero para los que nos están viendo, los catequistas que nos ven, es importante cuidar nuestra fe y saber que lo que estamos haciendo realmente sale de nuestro corazón. Porque si yo no creo en la palabra, si yo no creo en realidad en lo que estoy haciendo, no le meto esa oración, esa fuerza, ¿qué estoy transmitiendo yo? Y al final somos esos transmisores,
de fe, pero más allá de lo que yo pueda leer en un libro o ir a una formación o lo que sea, si yo no estoy claro en lo que yo creo y en lo que yo siento, realmente pues el joven, el adulto, el niño, tampoco nunca va a terminar de entenderlo, porque yo enseño con el ejemplo. Más allá de lo que yo sé en texto, es mi ejemplo de amor. A veces puede ser actos muy pequeños, pero si ellos ven, esos interlocutores ven ese proceso nuestro de esa fe, pues qué bonito es el poder compartirlo y el poder enseñarlo y que salga como por los poros. Yo creo que esto de la vocación también es algo muy bonito desde el otro lado, ¿no? Desde el que enseña y comparte la palabra. Sí, hay una pregunta que Jesús le hace al ciego. Él le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y se da ahí una serie de palabras, pero está la última estrofa donde dice, y se postró el ciego, y se postró ante él. No siempre pedimos lo que verdaderamente necesitamos, pero hay que tener la fe y la esperanza siempre puesta en que Dios siempre está con nosotros. Él quiere de nosotros, más que nosotros de Él. Él siempre va a estar esperando nuestra súplica, nuestra conversación con Él, nuestra oración para el que le estimula la oración. Entonces, hay que saber que no tenemos un Cristo muerto, es un Cristo resucitado que está en nuestro sacramento de la Eucaristía y se hace presente para nosotros. Eso tiene que estimularnos en la fe, eso tiene que llenarnos de su amor, de la fe, de saber que sí, que Él está a mi lado, Él nunca me suelta y si caigo me sostiene. Este hombre recobró las dos vistas, ¿no? Con la palabra, con el barro, la saliva de Jesús, recobró la vista fisiológica, pero en la parte final se nos describe cómo recupera la vista espiritual, que en definitiva es la fe. Podemos ver ahí cómo Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿tienes fe? Si le pregunta si cree, le está preguntando si tiene fe. Y él termina haciendo una confesión de fe cuando dice, creo, Señor. Creo, Señor. No olvidemos que el bautismo, en el bautismo uno de los símbolos más relevantes es el símbolo de la luz, la vela que se enciende, que representa a Cristo, que se entrega a la persona que se bautiza. Esa luz que se le está dando al bautizando es la luz de la fe, es la fe, la luz de la fe que va a guiar la vida entera de la persona. La gran interrogante es siempre si esa luz, si esa vela se mantiene siempre con un buen fuego, con una buena llama, con una buena luz, o si acaso empieza como a languidecer la llamita, que significaría que la fe se nos va como apagando. Por eso se pone este evangelio en este cuarto domingo de Cuaresma, porque quiere recordarnos que estamos preparándonos, unos para bautizarse y otros para renovar nuestro compromiso bautismal. En la vigilia pascual vamos a encender todos una velita, vamos a profesar el credo, vamos a decir que creemos en el Señor, pero ojalá que cuando nos toque que no sea solo un repetir palabras, sino que ojalá hiciéramos lo de este ciego, que ya no era ciego, es decir, creo, Señor, creo que tú eres la luz del mundo, creo que tú eres la luz de mi vida, creo que tú eres el que le da sentido. Que quienes participemos en esta celebración del próximo domingo, al ir viendo la descripción que se hace de este hombre originalmente ciego, pero que va recuperando primero la vista de sus ojos, después se le da la luz de la fe, que podamos vernos nosotros también identificados con él.
quizá realistamente habría que partir de que por momentos nos quedamos ciegos. Y entonces sí, viene a ser una buena noticia para nosotros saber que Jesús quiere iluminarnos, que Jesús quiere devolvernos esa vista espiritual. Bueno, se nos acabó el tiempo y estamos felices de que la palabra nos ha llenado. Hemos sido felices en compañía de Jesús, Cristo, y les agradecemos la compañía a ustedes también. Los esperamos para empezar nuestras catequesis ahora, el final de mes, el último domingo. Sí, 26 de marzo. 26 de marzo. Ahí estaremos contentos, esperándolos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.